Muy buenos días, mi nombre es Tanyani Reyes, mi matrícula es 116-5997. En el día de hoy hablaremos sobre manipulación aritmética de números en la computadora. Junto con las limitaciones del sistema numérico de una computadora, las manipulaciones aritméticas que se usan con tales números también pueden dar como resultados errores de redondeo. Las operaciones aritméticas comunes. A causa de que estamos familiarizados con los números de bases, los emplearemos para ilustrar el efecto del error redondeo o las operaciones básicas, ya sean suma, resta, multiplicación y división. Otras bases de número pueden tener el comportamiento similar. Cálculos grandes. Ciertos métodos requieren un número extremadamente grande de manipulaciones aritméticas para llegar a los resultados finales. Además, dichos cálculos a menudo son interdependientes, es decir, los cálculos son dependientes a los resultados previos. Suma de un número grande y un número pequeño. Supongamos que desea sumar un número pequeño con un número grande, utilizando una computadora hipotética con una mantisa de 4 dígitos y un exponente de 1 dígito. Modificamos el número pequeño para que su exponente sea igual al del grande. Este tipo de error puede ocurrir cuando se calculan series infinitas. Por ejemplo, si el término inicial de una serie es relativamente grande en comparación con los demás términos, después de que se han sumado unos pocos términos, estamos en la situación de sumar una cantidad pequeña a una cantidad muy grande. Cancelación por resta. La cancelación por resta se refiere al redondeo inducido cuando se restan dos números puntos flotantes casi iguales. Un caso común donde esto ocurre es en la determinación de las raíces de una ecuación cuadrática o parábola utilizando la forma cuadrática. Productos internos. Esta operación es muy común, en particular en la solución de ecuaciones simultáneas lineales algebraicas. Tales sumatorias son propensas a errores por redondeo. En consecuencia, a menudo es deseable calcular tales sumas con expresión extendida. Los errores de son aquellos que resultan al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. Los errores por trucamiento son aquellos que resultan usar la aproximación en un lugar, en un promedio matemático exacto. La serie de Taylor. La serie de Taylor es de gran valor en el estudio de los métodos numéricos. En esencia, la serie de Taylor proporciona un medio para predecir el valor de una función en un punto en términos de valor de la función y sus derivadas en otro punto. En particular, el teorema establece que cualquier función suave aproximarse por un polinomio. Aproximación de orden cero. La aproximación de orden cero es el término científico utilizado para una primera respuesta aproximada. Muchos simplificando supuestos se hacen y cuando se necesita un número, una respuesta, un orden, magnitud o cero personas importantes se da a menudo. Teorema de valor mediante para integrales. El primer teorema de valor mediante para integrales dice si la función g es continua e integrable en un intervalo que tenga a y, x, entonces existe un punto x entre a y y, tal que en otras palabras, el teorema establece que la integral puede representarse por un valor promedio de la función g multiplicado por la longitud de intervalo.
El segundo teorema del valor medio para integrales dice si las funciones g y h son continuas e integrales aún en términos que contiene a y h no cambia el signo de intervalo, entonces existe un punto x en la ecuación. El residuo en la expansión de la serie de Taylor se denomina resto residuo al número que queda después de haber dividido un número no divisible. Es decir, el número de términos de la serie considerado al aproximar el valor de la función, mientras mayor sea el valor de n, menor es el valor del residuo. Diferencia finita dividida. Una diferencia finita es una expresión matemática de la forma f. Si una diferencia finita se divide por b menos a, se obtiene una expresión similar al coeficiente diferencial. Estabilidad y condición. La condición de un problema matemático relaciona su sensibilidad con los cambios en el estado de entrada. Se dice que el cálculo es numéricamente inestable si la inexactitud de los valores de entrada se aumenta considerablemente por el método numérico. El cálculo es numéricamente inestable. Se dice que un cálculo es numéricamente inestable si la inexactitud de los valores de entrada se aumenta considerablemente por el método numérico. Estas ideas pueden estudiarse usando una serie de Taylor de primer orden, la que habíamos explicado anteriormente. El error numérico total. El error numérico total es la suma de los errores de trucamiento y de redondeo. En general, la única forma para minimizar los errores de redondeo consiste en incrementar el número de cifras significativas en la computadora. Adicionalmente, hemos notado el error redondeo aumentará debido a la cancelación por resta o debido a que el análisis aumenta el número de cálculos. Errores por equivocación. En la actualidad, esta fuente de error es muy improbable. La mayor parte de equivocaciones se atribuyen a las fallas humanas. Las equivocaciones llegan a ocurrir a cualquier nivel del proceso de modelación matemática y pueden contribuir con todas las otras componentes de error. Es posible evitarlo únicamente con un sólido conocimiento de los principios fundamentales y mediante el cuidado con el que se enfoque y diseñe la solución del problema. Errores de formulación. Los errores de formulación o modelo pueden atribuirse al sesgo que implica un modelo matemático incompleto. Un ejemplo de error de formulación insignificante es el hecho que de la segunda ley de Newton no toman en cuenta los efectos relativísticos. Método para la determinación de raíces sin emplear computadora. Antes de la llegada de las computadoras digitales se disponía de una serie de métodos para encontrar las raíces de ecuaciones algebraicas y trascendentes. En algunos casos las raíces se obtenían con métodos didácticos. Sin embargo, existen ecuaciones como esta que resuelven directamente y aparecen muchas en las que no es posible encontrar la solución. Raíces de ecuaciones. Aunque las raíces de ecuaciones aparecen en el contexto de diversos problemas, son frecuentemente utilizados en el área de diseño en ingeniería. Las ecuaciones matemáticas modelos provenientes de los principios se utilizan para... aquí lo que podemos ver es la tabla 2.1, los principios fundamentales usados en los problemas de ingeniería. Uno de los principios fundamentales es el balance del calor. Su variable dependiente la temperatura y la variable independiente tiempo y posición. El parámetro propiedad terminal de la materia y geometría del sistema. Otro ejemplo es leyes del Newton del movimiento. La variable dependiente es la aceleración, velocidad y posición. Variable independiente tiempo y posición. Y el parámetro es la masa de material geométrica del sistema y parámetros dispensables, tales como fricción y razonamiento.